están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación artística del día de hoy tenemos la obra Casa Calabaza, que pertenece a este teatro penitenciario y la podemos ver en el Foro Shakespeare, aquí en México. Esta obra está escrita por María Elena Moreno Márquez, conocida con cariño como Maye, una mujer que cumplió una sentencia en el penal de Santa Marta, Acatitla. Es una autobiografía en la que la autora nos narra su vida desde su niñez y hasta el momento en que es presentada ante las autoridades. Por haber cometido matricidio, en la obra veremos 4 Mayes dislocadas en tiempos distintos, pero en perpetuo conflicto, y seremos testigos de cómo su vida marcó el trágico final. Casa Calabaza es una obra de teatro que se presenta en Foro Shakespeare del 26 de septiembre al 28 de noviembre del año 2023. Esta historia es la voz de una mujer rota, una dramaturga que comparte con el público su experiencia desde la prisión, purgando una condena, limpiando su alma. Hoy el teatro dimensiona lo sucedido con Maye. El teatro le habla al espectador a través de una historia verídica. El teatro es más que un escenario para representar una ficción. Aquí la ficción deja de ser y se desborda del escenario la brutal realidad. El relato impacta, sacude y conmueve. Detrás de esta oscura historia está una mujer sensible a las letras con la escritura. En este sentido, el texto es patéticamente poético. La obra le tomó al equipo creativo más de 2 años en su elaboración y el resultado es espléndido. Ganó el Certamen Nacional de Teatro Penitenciario en 2014. Análisis de la película Argentina 1985, segundo episodio. Argentina, 24 de marzo de 1976. Golpe de Estado. El golpe de Estado en Argentina de 1976 depuso los 3 poderes constitucionales, tanto de la nación como de las 22 provincias entonces existentes, bajo la jefatura de Estado de María Estela Martínez de Perón. El 24 de marzo de ese año, el golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Los líderes del golpe fueron juzgados y condenados luego de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 por cometer miles de crímenes de lesa humanidad. Para entonces, Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares. El golpe de 1976 fue el último golpe en Argentina, pero no el último intento. Los presidentes democráticos Raúl Alfonsín y Carlos Menem debieron enfrentar sublevaciones militares entre 1987 y 1990. Pretendían impedir que las instituciones democráticas enjuiciaran las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. Los centros clandestinos de detención en Argentina fueron escuelas, fábricas, comisarías, cuarteles militares, etc. A estos lugares eran llevados los secuestrados y detenidos para ser torturados y en muchos de los casos asesinados. Los detenidos eran sometidos a condiciones de arresto extremas, tales como aislamiento, malos tratos, escasos alimentos y mínima higiene. La Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención, hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos, fue el mayor centro clandestino de tortura, detención y desaparición existente en Argentina. Se estima que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas un total de 5.000 personas,
en ese lugar y que en su sala de maternidad clandestina nacieron aproximadamente 34 bebés. Hoy, donde se encontraba la ESMA, funciona el espacio Memoria y Derechos Humanos. El lugar fue recuperado en 2004 por el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Y en 2007 fue firmado el convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación de un ente de derechos humanos. El espacio tiene como objetivo el debate social y político de lo ocurrido durante el golpe de Estado y como recuerdo a la población de las atrocidades sucedidas en su interior y en esa época. Los denominados vuelos de la muerte funcionaron como método de desaparición y exterminio de los presos en distintos centros clandestinos del país, que eran trasladados de noche hasta el aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos del país y desde este último hasta el Río de la Plata. Los vuelos eran realizados en aviones civiles Fokker F-27 Friendship por integrantes del Ejército, Gendarmería y la Policía Federal. Además de ellos, en el interior del avión viajaban detenidos ilegalmente que posteriormente, mientras el vuelo se realizaba, eran lanzados al río. El número aproximado de asesinados de esta manera es de 5.000. En Argentina, el término desaparecido se usa para referirse a las víctimas del terrorismo de Estado de las que aún hoy no se sabe su paradero. La desaparición de personas consistía en el secuestro de personas, traslado a centros clandestinos, la tortura, la incomunicación, el asignarles un número y privarlas de la posibilidad de entierro luego de sus asesinatos. También para evitar una continuidad de línea de identidad, a las mujeres embarazadas les arrebataron a sus bebés, los que fueron entregados a familias de militares o de civiles que apoyaban el golpe fuera de lo militar. Apropiación sistemática de menores. Para la dictadura militar, la mejor manera de completar el exterminio de las ideologías que consideraban enemigas de la patria era también necesario que la ideología se transmitiera por vínculo familiar. Algunos niños fueron secuestrados junto a sus padres, mientras que por otro lado fueron separados de sus progenitores al nacer muchos bebés nacidos en los centros clandestinos durante el cautiverio de sus madres secuestradas. Una gran cantidad de bebés fueron vendidos, tomados como hijos de quienes secuestraron y asesinaron a sus padres, puestos en adopción sin nombre con la complicidad de jueces y funcionarios públicos o simplemente abandonados en institutos como seres sin nombre. Hasta junio de 2019 fueron encontrados y recuperados su identidad 130 de aquellos niños. Se estima que falten 300 más. El regreso a la democracia. En 1983 llegó a su fin la dictadura cívico-militar autodenominada y el país recuperó la democracia. Tras la debacle política y social derivada de la inflación y crisis económica, la derrota de la Guerra de las Malvinas en el año 1982, el desprestigio internacional derivado de las constantes violaciones de los derechos humanos y los múltiples casos de corrupción de jerarcas militares. La Junta Militar se vio obligada por las continuas protestas populares a convocar elecciones en octubre, de cuyos resultados fueron elegido el presidente radical Raúl Alfonsín. Ahora vayamos con nuestro invitado del día de hoy, quien es Efraín Frausto Pérez. Él estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, la especialidad en Notario Público en la Universidad de Guanajuato, especialidad en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, especialidad en Justicia para Adolescentes, Escuela Federal de Formación Judicial, maestría en Ciencias Jurídico-Penales, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en Impuestos, maestría en Derechos Humanos y Democracia, doctorado en Derecho Constitucional y Globalización en la Universidad Autónoma del Noroeste. Tiene un amplio currículum y actualmente es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Él tiene una larga trayectoria en el sistema judicial. Bienvenido a Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos.
Bienvenido al juez Efraín Frausto Pérez, a Arte y Derecho. Hola Arminda, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar en tu programa. Para mí es un honor estar saludando a todos tus oyentes, a todos las personas que te siguen en todo el mundo. Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas nos vean. Espero que disfruten de esta plática. Muchísimas gracias. ¿Quisieras comentarnos por qué fue que decidiste entrar o especializarte en el área del derecho penal? Yo no escogí el derecho penal me escogió a mí, digámoslo así. Propiamente, a mí lo que más amo son los derechos humanos, el tratar de proteger y tutelar derechos en cualquier índole. Tuve la oportunidad de hacerlo en diferentes vías y ahora, como lo hago, al ser juez oral del sistema penal acusatorio en el estado de Guanajuato, en México, para mí es una enorme oportunidad de poder hacer que las personas tengan derechos en cada audiencia, en cada juicio, en cada momento en que están frente a nosotros. Tenemos la oportunidad de ser garantes de derechos humanos en cada audiencia, en cada juicio, en cada decisión. Entonces, para mí lo más importante de mi labor y lo que es en parte el derecho penal es hacer eso, ¿no? Una vez platicaba con un maestro y le decía que el derecho penal a mí se me hacía tan triste. Me parecía triste el derecho penal porque es un derecho que en principio es represivo. Sin embargo, actualmente y sobre todo con los nuevos paradigmas en materia de ejecución, es un derecho de esperanza. Y es un derecho en el cual la esperanza no solamente es para las víctimas, para los ofendidos, sino que también para las propias personas que son procesados y que finalmente son víctimas de una sociedad en la cual cualquier persona podemos cometer un hecho que la ley señala como delito, caer en ese puesto y de repente ser procesados. Y créeme que es muy esperanzador ver cómo las personas después de cierto tiempo cambian incluso su aspecto, su forma de pensar, su forma de ser, para tratar de ser mejores. Las cárceles pueden ser, en cierto sentido, sí, un infierno represor, pero también un órgano esperanzador en el cual las personas pueden tener la posibilidad de poderse encontrar a sí mismas y encontrar todo aquello que en una sociedad tan convulsionada como la que vivimos de repente los aísla. Entonces, esa parte me da mucho gusto el ver y por eso actualmente me gusta mucho el derecho penal que vivo ahora, no tanto el derecho penal tradicional que vivíamos antes. Para mí esa es una gran, es una gran ventaja, es una gran posibilidad. Así es, yo también comparto mi gusto por el derecho penal. Y bueno, dentro de esto tenemos lo que son los ciberdelitos. ¿Qué podrías comentarnos respecto de este rubro? Fíjate, Arminda, sobre este tema hay mucho que decir, pero hay un convenio de Budapest de 2001 que empezó siendo un convenio europeo para poder establecer todas las conductas que a nivel global tienen que ver con la comisión de delitos en el ciberespacio. Eh, Obviamente cada vez el tema de los delitos cibernéticos se va ampliando porque hay más conductas, más cuestiones que se tienen que cuidar y revisar. Este convenio europeo dio la opción a que pudieran adherirse otros estados y la mayor parte de los estados americanos están adheridos a este convenio de 2001. México lo hizo el 28 de enero de 2003 y en este convenio de Budapest se establecen las principales conductas que deben de ser tipificadas. Te voy a hablar propiamente de 7 conductas que son las que me parecen más importantes. La primera es el ataque a la integridad de datos. ¿Sí? Propone a través del convenio de Budapest que todos los países deben de sancionar, tipificar aquellos delitos que dañen, que deterioren, que alteren o supriman los datos informáticos de cualquier empresa o institución. Imagínate que de repente tenemos el INE o cualquier otra institución y nos están dañando, pues es algo bastante grave. Tenemos también el ataque a la integridad del sistema, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. ¿Sí? Lo que son propiamente los famosos virus informáticos que
que generan que la información se dañe de todos los sistemas, de todo el sistema. Entonces, si todos tenemos ahora la red como una carretera que todos usamos, los ataques a esta red tienen que ser especialmente también identificados. El tercero es el uso y posesión de dispositivos para cometer estos delitos, o sea, para poder entrar e ingresar a diferentes cuentas y también para atacar los sistemas informáticos, ¿sí? Después está el delito de falsificación informática, ¿sí? Que este es muy, muy grave porque es la introducción, alteración, borrado o supresión deliberados e ilegítimos de datos informáticos que generen algunos que no sean auténticos con la finalidad de ser tomados o utilizados como auténticos, ¿sí? Esto es especialmente importante y sobre todo tiene una relevancia muy especial porque imagínate que buscamos un acta de nacimiento o un acta de defunción de una persona y nos dan la de una persona que no existe. Entonces, esto puede generar cambio de datos muy importantes, también sobre todo en los bancos, ¿no? Para poder entrar a cuentas a nombre de alguien más. Otra forma es el fraude informático, que es la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos de cualquier tipo, pero esto para obtener un beneficio económico. La diferencia con el fraude informático con las demás formas de falsificación es que aquí sí requiere, como lo es en el fraude normal, que exista un perjuicio económico, que exista esta condición. Luego está la pornografía infantil, que es un tema bastante grave, en el cual lo que se trata de tutelar es la libertad de la infancia, que los menores tengan la posibilidad de poder decidir y sobre todo el gran punto es que no se lucre con sus cuerpos ni con sus personas. Desgraciadamente el tema de la pedofilia y la pornografía infantil es muy, pero muy general, es algo que ha estado en todos los países, aunque no lo veamos porque es una parte que está oculta, pero que la hay, sobre todo en los países desarrollados. Espero que haber ayudado en esta parte a hablar un poquito sobre este tema. Sí, bueno, es muy amplio, muy interesante. También por ahí, bueno, en otra ocasión a ver si podemos hablar acerca de el pericial, el aspecto digital, la prueba. Pero bueno, pues en esta ocasión también quisiera, no sé, comentarte si llegaste a ver en alguna ocasión la película Argentina 1985 y si tienes algunos comentarios respecto de la parte también del juicio militar. ¿Si pudiste ver esta película? Sí, es muy buena película. La verdad, a mí me parece que tenemos mucho que reconocer. Me parece que nosotros, ahorita en el sistema penal acusatorio, hay que vernos también en cómo está este juicio. El primer punto es el hablar de un fiscal único que es el que va a juicio, sí, apoyado al final con su compañero, pero no tener un cuerpo grande de fiscales contra un cuerpo grande de defensores, que eso se ve siempre en la película. Entonces, en el sistema penal acusatorio se habla de la importancia de que exista paridad entre las partes, ¿sí? Este trato igualitario, no pensarlo con un solo fiscal que es el que tiene que realizar esta investigación maratónica, además, es algo que genera ciertas condiciones. La protección a testigos, o sea, ¿por qué las personas que son testigos no fueron a declarar ahí, ni vienen a declarar en nuestros juicios? Por el tema del miedo. Entonces, creo que en esa parte tenemos que avanzar mucho más para tratar de proteger y tutelar los derechos de los testigos, que exista mayor protección, también protección a fiscales, o sea, un tema que en la película es muy, muy visto durante todo el juicio, o sea, el que Julio Strácera estuviera solo y que estuviera siendo amenazado de una forma o de otra, y que tuviera esta sensación de ser espiado, ¿sí? De ser vigilado, ¿sí? Es algo que también los fiscales van a tener. Imagínate que tenemos asuntos donde contra delincuencia organizada o contra personas de alto perfil, delincuentes de alto perfil,
o aunque no sea de alto perfil, pero de alta peligrosidad, ¿sí? Y los fiscales llegan solos en su carrito, sin nadie que los acompañe, ¿sí? Sin que exista ni siquiera el tema de que tengan seguridad, de que tengan alguien más que los esté apoyando. Entonces, esta idea, esta inseguridad o falta de apoyo a los fiscales es algo que yo destacaría de este juicio. Eh, la otra cuestión, o sea, hablar en una parte de la película, precisamente en el juicio, llegan las madres de la Plaza de Mayo con pañuelos, ¿sí? Con pañuelos blancos, y se les prohíbe que los usen porque se considera que es una señal política, ¿sí? O de presión. Que para ella significaba visibilizarse como parte de un colegiado de apoyo a las víctimas en este país. Esta parte también es importante de la película, y nosotros pues podemos pensar también en ese tema, ¿no? El ver al público y cómo se puede tratar de cuidar que no tengan que no tengan este reconocimiento para que no puedan vincular o obligar al juez. Una pregunta que nos tenemos que hacer en el sistema, y vaya, me gustaría tratarla contigo y verla. ¿Qué tanto nos sentimos obligados como jueces cuando vemos a las madres de la Plaza de Mayo, que son las madres de Plaza de Mayo que están identificadas como madres de víctimas, ¿sí? Con o sin pañuelo? ¿Un pañuelo te va a cambiar la perspectiva que tienes de una persona o no? Yo creo que no. Yo creo que esto es mucho más, ¿no? Entonces, el detalle de reconocer a una persona por un movimiento, más que por el tema, en nuestro sistema también está prohibido que puedas entrar a juicios con algo que tenga que ver que exprese precisamente que formas parte de un grupo político o que formas parte de un grupo de presión para el juez, ¿sí? Pero también existe el derecho de que el juicio sea público y que estén presentes todas las personas que tienen que estar. De hecho, lo deseable en nuestro sistema es que exista público en audiencias. Tenemos un déficit ahorita en el sistema penal acusatorio porque nuestras audiencias, yo les digo que son como las iglesias europeas, no el Vaticano, sino que las iglesias chiquitas europeas, porque nadie va a nuestros juicios, nadie va a nuestras audiencias, solamente va la familia. No, la publicidad no se va a dar como tal si las personas no vienen a ver nuestros juicios, ¿sí? Entonces yo invito a tu público para que vengan y conozcan cómo estamos resolviendo, cómo estamos juzgando. Porque contrario a lo que pasaba con el sistema tradicional, en el cual las personas siempre se quedaban con la idea de que de lo que el abogado les decía, que en ocasiones eran mentiras y ponían en riesgo la figura de los jueces y la figura de la justicia, ahorita se dan cuenta de viva voz cómo nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Ven y escuchan nuestras sentencias, nuestras decisiones. Saben y ven cómo está declarando un testigo o cómo no está declarando y por qué las personas salen libres. El hablar ahorita de que dejamos libres a las personas sin ninguna causa no se puede reconocer cuando ven nuestros juicios, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos siempre público y que el público esté con esa idea, porque es parte de nuestra democracia, ¿sí? La democracia se ejerce cuando realmente las personas vienen y no solamente al votar, no, porque ese es un gran problema que ahorita, de hecho, es nuestra fuente de sentimiento que daña nuestra espina dorsal. Pensar que los jueces van a ser electos y que por eso van a ser mejores que los jueces que hemos trabajado y hemos logrado un lugar por tiempo o por carrera judicial, es riesgoso, porque el punto es que la democracia no se ejerce de esta manera. La democracia se ejerce al juez votado o no votado que vengan y que vean nuestros casos, ¿sí? Entonces eso es lo que es importante, que vengan porque el problema va a ser mayor. Imagínate un juez votado, ¿sí? Que no tiene controles, pues va solamente a reconocer aquellos valores, aquellos compromisos que tiene por quienes lo ayudaron a poder conseguir ser electo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Partidos políticos, u otras personas ahí. Sí. Es muy interesante este paralelismo que hiciste entre la película y también nuestro sistema mexicano, porque bueno,
Este programa igual también está en las redes y lo pueden ver desde cualquier país. Entonces estamos hablando eh, de México, lo que estás haciendo como analogía con nuestro sistema jurídico, con algunas situaciones que se pudieron observar en la película respecto de la cuestión de la democracia, decías, ¿no? En cuanto a que la gente pueda acudir a estos juicios y en México, que pues nosotros tenemos poco tiempo con ese sistema oral, pues las personas puedan acudir como para contextualizar a las personas que no están en México y entiendan como de qué es lo que estamos hablando. Es muy, muy Sí. interesante esto que comentas y pues te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás ahorita rumbo a una manifestación. No, no manifestación, también esto hay que dejarlo claro. Fíjate que, por ejemplo, la frase última de la película, nunca más, es algo que como juez también me gustaría siempre decir, ¿sí? Y que también espero decir. Cuando tenemos a una persona que ha sido juzgada de cualquier delito, así sea el más sencillo o el más grave, nuestra frase al final como jueces es esta: esperar que nunca más se repita este delito, que cambie nuestra sociedad, que esta sentencia tenga un fin reparador real, ¿sí? No solamente aparente, no de darle la vuelta y que a los 3 días regrese la misma persona otra vez con otro delito, ¿no? Entonces, el pensar en el nunca más habla de la reparación integral, que es un tema bastante fuerte, que yo creo que amerita una plática específica de tu programa, ¿sí? Y que creo que es lo que nos queda siempre de esta parte. Muchas gracias, Arminda, y la verdad, Muchísimas saludos gracias. a tu público, felicidades, ¿sí? Muchas Y gracias. saludos a todos en cualquier parte del mundo, y cuando nos escuchen, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por escuchar este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, te deseo mucho éxito. Hasta, Saludos, gracias. hasta Muy amable. pronto. Hasta luego. Bye. Bye.